a mi pizarra, donde normalmente nosotros estamos trabajando. Ya comienza la grabación, entonces vamos a comenzar. Retomando todo lo que hemos visto nosotros en realidad estamos estudiando funciones, campo, escalar. Hay funciones que son funciones campo vectorial, pero que no están tipificadas en este curso. Así que nosotros vamos a estudiar son las funciones campo escalar. Habíamos visto que son funciones que están definidas en un dominio D. Ese dominio D está incluido en un espacio Rn y el espacio Rn tiene una imagen en los reales. Como tiene una imagen en los reales, los valores reales son los que me definen a mí los escalares. Cuando yo hablo de un espacio Rn, los espacios Rn están formados por elementos que son de la forma x sub 0 vectorial, de tal forma que el x sub 0 vectorial yo lo puedo escribir como x1, como x2, punto suspensivo, hasta xn, donde n va a representar indudablemente la dimensión del espacio. Para este curso, que es un curso de cálculo multivariable, nosotros vamos a trabajar generalmente en R2 y en R3. ¿Por qué? Porque estos dos espacios que están acá son espacios euclidianos. Y los espacios euclidianos son los que nosotros usualmente podíamos estudiar. Habíamos hecho ejercicios que contaban con determinar el dominio y el rango de una función y que la gráfica de la función iba a estar referente en función de la dimensión que yo tenía aquí. Ya que nosotros habíamos hecho ejercicios de dominio y de rango, nosotros teníamos que haber visto algo que se llama las curvas de nivel. Y resulta que las curvas de nivel son expresiones que ya ustedes han visto. Porque, por ejemplo, yo voy a colocar un dibujo de algo por acá y déjenme buscarlo para que ustedes me digan. Y yo quiero que me digan qué representa para ustedes más o menos la figura que yo voy a pegarles en este momento. Voy a pegarla un poquito más abajo, le voy a decir aquí que me pegue la imagen y la coloco aquí. Si yo les pregunto a ustedes que qué representa esto para ustedes, ¿qué me dirían que es? ¿Qué creen ustedes que es esto? ¿Un plano topográfico? Exactamente, un plano topográfico. ¿Y qué representan las líneas en todo caso? Fíjense que aquí están más claritas y aquí se ponen más oscurecidas. ¿Qué representan esto? ¿Relieves de la superficie? Exactamente, quiere decir que en todo caso, esto que está acá representa como, digamos, la irregularidad de una superficie que puede ser una montaña. Y que la montaña la estoy viendo yo desde arriba, pero si yo veo una montaña desde arriba y yo describo la gráfica de la función en dos dimensiones, la proyección de la gráfica en todo caso sería esa expresión. ¿Qué indica esto? Que si yo, por ejemplo, yo tengo otra gráfica de una función, pero esta vez un poco más elaborada, y yo la voy a colocar en la parte de aquí de al lado, vamos a ponerla más abajo. Si yo pongo ahora para ustedes esta gráfica que yo tengo acá, ya esa gráfica se parece más a las funciones que nosotros hemos estudiado. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y y aquí está el eje Z. Quiere decir que estamos, en todo caso aquí, en un espacio R3. ¿Por qué? Porque está la variable X, la variable Y y la variable Z. Quiere decir que todos los elementos X sub 0 vectorial que pertenecen a ese espacio van a tener una variable en X, van a tener una variable en Y y una variable en Z. Si yo veo esto como la configuración de una montaña y yo le voy haciendo estos cortes que ustedes ven acá, y esos cortes yo los proyecto en el plano XY, lo que se ve en el plano XY son estas curvas. Y eso es lo que de una u otra manera se vería si yo estuviese viendo esto desde arriba. Resulta que lo que está aquí abajo va a representar para nosotros las curvas de nivel.
¿Ok? Entonces, ¿cómo se formarían las curvas de nivel? Bueno, yo trazo planos, hago cortes a diferentes alturas y luego yo lo proyecto. La proyección me va a dar a mí una figura. Si la figura que yo tengo acá es una figura regular, yo obtengo aquí figuras regulares. Pero si la figura que yo tengo aquí es irregular, yo tengo figuras acá, curvas irregulares. Indudablemente que las figuras en 3 dimensiones que nosotros estudiamos fueron las superficies cuádricas. Recuerden, el elipsoide, el paraboloide hiperbólico, el cono, el hiperboloide de una hoja, el hiperboloide de 2 hojas, y así sucesivamente. Ya teniendo todo eso claro, ahora sí voy a formalizar la definición de lo que representa para mí una curva de nivel. En la definición nosotros podemos decir, las curvas de nivel de una función, vamos a subrayar esto aquí para que no se nos pierda, de una función f de x, y, fíjense, de 2 variables, son las curvas cuyas ecuaciones son f de x, y igual a un k, donde el k es una constante. Entonces, por supuesto, cuando yo hablo constante me refiero al rango de la función. Porque si no está en el rango de la función, no tiene sentido. Es como si yo les digo a ustedes, me voy a hacer un dibujito aquí de lo más sencillo. Yo voy a trazar aquí el eje Z, voy a trazar aquí el eje Y y voy a trazar aquí el eje X. Ahora yo voy a identificar y digo, este es mi eje Z, este es mi eje Y y este es mi eje X. Por supuesto que solo estoy considerando la parte positiva de los ejes. Si yo ahora considero, por ejemplo, por decir algo, una esfera aquí, y yo sobre la esfera vengo y digo, voy a trazar ciertas características de la esfera para que tenga sentido la gráfica que estoy haciendo. Esta es la parte de atrás, esta es la parte de atrás y esta es la parte frontal. Es para que tenga sentido. Resulta que esta gráfica que está aquí, yo la puedo proyectar abajo. Y ustedes dirán, ¿y cómo es esto, profesor? Bueno, que yo puedo tomar aquí y trazar una proyección para acá y trazar una proyección para acá. Y cuando yo encuentro esa proyección en la parte de abajo, ustedes dicen, ah, si yo miro por la parte de arriba y yo proyecto abajo, en la parte de aquí abajo se va a formar una especie de circunferencia. Indudablemente que como esto no tiene una perspectiva como tal, de pronto ustedes pudieran decir, ah, quiere decir que aquí se va a formar una especie de circunferencia que de pronto se vería así. Pero a alguien se le ocurre decir de que la proyección no necesariamente la tiene que hacer en este plano, sino que de pronto ustedes dicen, la voy a hacer pero para el plano YZ. Si yo proyecto para acá, y yo proyecto para acá correctamente, por supuesto, no me está quedando el dibujo como debería estar, pero la idea es que nosotros conozcamos qué es lo que está pasando. Aquí se va a ver esto aquí. Y si yo proyecto en la parte de atrás, indudablemente que si yo proyecto en la parte de atrás, yo tendría que considerar para acá y ver que en la parte de atrás se me está formando una circunferencia que sería aproximadamente allí. Uno podría pensar, ah, es como si fueran las sombras. Exactamente. Esto va a representar para mí
la sombra en el plano IZ. Esta va a representar la sombra de esta esfera en el plano XY. Y esta es la sombra de esta esfera en el plano XY. Indudablemente de que si yo a esto yo le hago un corte con un plano, yo voy a formar aquí una curvita. Si le hago otro corte, yo formo otra curvita. Y así sucesivamente. Es como si yo les digo, lo estoy explicando de esta manera para que lo entendamos mejor. Es como si yo les digo, yo tengo aquí la esfera. Ahora, sobre la parte de la esfera, voy a trazar, discúlpenme que no me salga tan bien, pero ahí vamos. Voy a trazar esto y voy a trazar esto. Y ahora voy a trazar la parte de atrás. Si estos son latitudes, se debe ver punteado. Y esto aquí como un meridiano respecto del ecuador. Ahora, si yo trazo un plano, entonces ustedes dirán, lo que está haciendo ahora es que va a cortar. Quiere decir que si yo ahora trazo un plano aquí, fíjense, yo trazo un plano aquí y yo trazo un plano acá. Cuando yo trazo el plano, aquí se está formando una circunferencia. La parte de atrás de la circunferencia se vería así. Pero resulta que si esto yo lo proyecto abajo, se vería más pequeño. Lo que se proyecta abajo entonces son las curvas de nivel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron vamos a decir así, el significado geométrico de esto? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo que diga determinar las curvas de nivel D. Y voy a darle una ecuación. La ecuación va a ser una función G que depende de la variable xy, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y les voy a decir de que la constante con la cual yo voy a trabajar es 0, es 1, es 2, es 3. Y ustedes dirán, profesor, ¿y qué representa esto para nosotros? Es como si yo fuera a medir un edificio y digo, este es el piso de abajo. Luego, cuando yo mido, esta es la altura del piso 1, la altura del piso 2, la altura del piso 3. Son alturas. Esas alturas son las que yo voy a llamar el nivel. Dado esto, viene ahora el procedimiento de cómo resolver. Entonces, cuando yo voy a hacer la solución para encontrar el conjunto solución de curvas de nivel, lo primero que ustedes tienen que hacer es que a la función g de x, y la van a llamar k, el k que ustedes tienen aquí. Como ustedes están llamando la función g de x y k, quiere decir que k va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Si yo elevo al cuadrado k y yo elevo al cuadrado 9 menos x cuadrado menos y al cuadrado, quiere decir que el cuadrado cancela con la raíz y finalmente lo que me queda es k cuadrado es igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Ya cuando estoy en esta parte donde yo estoy anotando la nubecita, yo tengo que reordenar y escribir esto para ver en qué gráfica se constituye. Entonces uno de ustedes podría decir, bueno, resulta de que yo voy a hacer un pequeño cambio acá. La variable xy la voy a escribir positiva para acá. Y la constante k la voy a escribir negativa para acá. Entonces, x negativo, su opuesto es x al cuadrado. Y negativo, su opuesto es y cuadrado positivo. Y todo eso es igual a 9, que es el que está aquí. Pero como k cuadrado lo pasé para este lado, me queda aquí k al cuadrado. Cuando yo tengo ya esta estructura, yo puedo saber de qué se trata.
Porque ustedes dirán, ah, profesor, esto que está aquí se parece a una circunferencia. ¿Por qué? Porque resulta que o en álgebra o en cálculo, ustedes vieron que la ecuación de la circunferencia tenía una forma y decía que x al cuadrado más y al cuadrado era igual a r al cuadrado. Esta es la ecuación de una circunferencia. X se corresponde con x y está al cuadrado. Y se corresponde con y está al cuadrado. Pero tengo un problema con esto, pero no es ningún problema, porque resulta y acontece que para que me quede al cuadrado, yo tendría que decir que el radio, que yo lo voy a llamar r, que es el r que está aquí, lo puedo escribir como la raíz cuadrada, fíjense bien, de 9 menos k al cuadrado, ¿cierto? Y esto va a representar para mí el radio. ¿Por qué? Porque si yo este radio yo lo meto aquí, el cuadrado cancela con la raíz y me queda precisamente esto que está acá. Ya cuando tengo esto, entonces yo puedo comenzar a dibujar. Y digo, ah, quiere decir que se están formando circunferencias que están centradas en el origen de radio y escribo r igual a la raíz cuadrada de 9 menos k al cuadrado. Entonces ustedes comienzan a sustituir. Si la constante k es igual a 0, yo voy a conseguir la primera curva. Quiere decir que al sustituir k igual a 0 me queda x al cuadrado más y al cuadrado y veo la ecuación que me quedó, que es 9 menos k al cuadrado. Pero como k vale 0, me queda que esto es 9. Y eso lo puedo escribir como 3 elevado a la 2. Es decir, que tengo una circunferencia que está centrada en 0, 0 y que tiene radio igual a 3. Si k es igual a 1, que es el segundo valor que me dicen a mí que está considerado en la constante, la segunda altura, quiere decir que tengo x cuadrado más y cuadrado que va a ser igual. Recuerden que aquí tengo 9 menos k al cuadrado, pero como k es 1, entonces me queda aquí que esto es 8. Pero el 8 yo lo puedo escribir como raíz de 8 elevado a la 2. Así yo tengo otra circunferencia que está centrada en 0, 0, pero que su radio ahora vale la raíz de 8. Si yo ahora considero k igual a 2, hago lo mismo y digo x cuadrado más y cuadrado va a ser igual. Recuerden, 2 a la 2 es 4 y 9 menos 4 es 5. Es decir que aquí me da 5. Y esto me da la raíz de 5 elevado al cuadrado, centrado en 0, 0 y de radio igual raíz de 5. Luego digo, si k igual a 3, que es el otro valor que aparece aquí, es el último, entonces yo tengo aquí x al cuadrado más y al cuadrado va a ser igual. Recuerden, 9 menos 3 al cuadrado es 9 y 9 menos 9 es 0. Quiere decir que me da 0. Como esto es 0, entonces ya esto no es una circunferencia, sino que esto es un punto. Es el punto de centro, disculpen acá la letra, es el punto de centro 0, 0, que indudablemente coincide con el origen de coordenadas. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es la gráfica. ¿Por qué? Porque yo ahora digo las curvas de nivel, yo vengo y dibujo el eje X ahora, el eje Y ahora, lo identifico, digo el eje Y, digo el eje X y voy a comenzar a graficar las curvas. La primera tiene radio 3, entonces yo digo, bueno, voy a dibujar una circunferencia de radio 3. Por ejemplo, vamos a tomarla más grande, de tal forma que yo pueda hacer todas las gráficas. Vamos a considerar, por ejemplo, que cada 3 rayitas es 1, es decir, 1, 2 y 3, para poder hacer la circunferencia de radio 3. Es decir, que el valor de aquí va a ser 3. Si eso es cierto, entonces yo me puedo centrar aquí y dibujar una circunferencia que llegue hasta 3.
Y ya tengo mi primera curva de nivel. Me quedé corto aquí. La segunda curva de nivel vale raíz de 8. Entonces uno dice, bueno, yo voy a calcular la raíz de 8. Yo puedo buscar una calculadora y sacar la raíz de 8 y observar que eso es 2.82 aproximadamente. Entonces uno dice, si esto es 1, y esto es 2, 2.5, 2.82 estaría muy cerca por acá. Entonces ahora yo voy a trazar otra curva de nivel, pero la voy a trazar en otro color para no confundir. Entonces yo digo, voy a trazar la segunda curva de nivel. Al trazar la segunda curva de nivel, aparentemente llega hasta ahí. Tengo la curva de nivel cuando K vale 0, cuando K vale 1. Ahora voy a graficar la curva de nivel cuando el radio vale 5. Si yo voy a calcular para ese valor, yo tengo que calcular cuánto vale la raíz de 5. Y la raíz de 5 es aproximadamente 2.24. Quiere decir que 2.24 estaría muy cerquita de la mitad entre 2 y 3. Ese lo voy a hacer en verde. Me pongo aquí, busco centro y voy a trazar una que valga 2 punto algo. Ya tengo mi tercera curva de nivel. La otra curva de nivel es cuando vale, 1, 2, 3. Ya hicimos 3, nomás que me falta una, que sería en el origen. Entonces ustedes dicen, bueno, la que está en el origen indudablemente que es un punto. Y ese punto estaría, déjenme arreglarlo, este punto estaría aquí. Entonces ustedes pueden clasificar y dicen, esta es la curva de nivel K igual a 1. Esta es la curva de nivel, K igual a 0. Esta es la K igual a 0. Esta es la K igual a 1. Esta es la K igual a 2. Y esta es la K igual a 3. Y aquí tienen el conjunto de curvas de nivel. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y cómo sería la gráfica de la función de esta parte? Tendríamos que utilizar a nuestro amigo GeoGebra para poder hacer la gráfica. Y vamos a apoyarnos para poder hacerla. Déjenme buscar en todo caso, compartir con ustedes una página para poder resolverla. Ya va, déjenme ver dónde está, que no la veo. Aquí estamos. Bueno, está en inglés, vamos a reconfigurarla. Nos vamos aquí, le damos a Setting, le damos a Lenguaje, buscamos Español, Configuración por defecto, nos vamos aquí. Resulta que yo no voy a graficar aquí las curvas de nivel. Yo después les voy a mostrar un ejemplo que tengo donde se generan las curvas de nivel. Yo lo que voy a hacer es simplemente la gráfica. Entrada algebraica, entrada a 2 dimensiones. Me voy a las 3 rayitas, 3 puntos. Vista 3D, ya la tengo aquí. Voy a quitarlo de abajo, que no quiero que me muestre el plano. El azul, el eje Z. El verde, el eje X. Y el rojo, el eje Y. Me voy aquí y voy a graficar la función. La función era la raíz cuadrada de 9 restándole X al cuadrado y restándole Y al cuadrado. Y si ustedes ven, aquí tengo la gráfica de la función. Esta es la gráfica de la función. Indudablemente que si yo comienzo a trazar planos, yo voy a conseguir las curvas de nivel, pero cuando yo corto. Por ejemplo, yo voy a considerar aquí cuando la constante K vale 0. Entonces voy a colocar aquí I igual a 0. Si ustedes ven, no es I. Déjenme borrar. Es Z. Z igual a 0. Y ustedes dirán, profesor, ¿y por qué Z? Porque Z está en el rango de la función. Y si yo hago esto, miren que se está formando este plano abajo. Si yo quiero ver la primera curva de nivel, me voy aquí, donde está el triángulo, el cono y el plano. Le doy y le digo que me dé la intersección del plano con la superficie. Y indudablemente que me tiene que dar alguna curva. Aquí me está dando la curva, pero no se está viendo. Vamos a ver. Déjenme volver a borrar. Voy a borrar aquí.
Voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí. Y vamos a volverlo a hacer. Quiero que me dé la intersección del plano con esto. Y me voy nuevamente acá. Entonces aquí me debe dar que la intersección... No lo está mostrando, no sé cuál es la idea, pero vamos a buscar a otro a ver si me da el corte. En vez de z igual a 0, le voy a decir z igual a 1. Y fíjense que me da otro plano, que es el que tengo aquí arribita. Vamos a ver si este me muestra la intersección. Yo quiero que me dé la intersección, ¿cierto? De esto con este que está aquí. Ahora sí se mostró, mírenlo. Ese que está aquí es mi curva de nivel. Si yo quiero hallar con el otro, con el que estaba abajo, yo tengo que decirle que me dé este, pero con el de abajo. Pero no sé por qué no me lo está mostrando. Ah, no, sí me lo está mostrando. Que es que no se ve. Fíjense, ahí se ve la primera curva de nivel. Esto hay que proyectarlo en el plano XY. Ahora, ¿cuál sería el otro elemento? Era z igual a 0, a 1. Vamos a colocar z igual a 2. Si coloco z igual a 2, me da un tercer plano. Mírenlo. 1, 2, 3. Ahora yo voy a hacer la intersección, nuevamente, de la gráfica con respecto a este plano. Y si ustedes pueden visualizar, miren, aquí me da la otra curva de nivel. Entonces tengo la curva de nivel de afuera, la otra curva de nivel, e indudablemente, cuando yo le doy el valor aquí de z igual a 3, me va a dar un punto que es la intersección acá. ¿Entendieron ya entonces lo que representan las curvas de nivel? Preguntas al respecto. ¿Está claro por lo menos? Dígame. O por lo menos escríbanme, si no me quieren hablar, no sé, están como bravos ¿Se hoy. entiende, profe? Está bien, entonces. Vamos a hacer otro ejemplo de curvas de nivel, ¿ok? Nuevamente me voy a mi pizarra. Yo sé que yo hablo mucho, aunque no lo crean, a mí me cansa la garganta, pero tengo que explicarle a detalle todas estas expresiones. Vamos a suponer que ahora a mí me dice un problema por acá y dice ejemplo. Y dice así, graficar algunas curvas de nivel para la función, dos puntos, y la vamos a escribir por acá. Esta función la vamos a llamar nosotros h de x, y, porque tiene dos variables, que va a ser igual a 4x al cuadrado más y al cuadrado más 1. Esta es la función. Resulta que muchos de ustedes dirán, profesor, ¿y no es más fácil si yo hago la gráfica y después hago los cortes con los planos? Sí, lo pueden hacer. Voy a compartir con ustedes un minuto para que vayan viendo, de todo caso, cómo sería la gráfica que yo voy a necesitar. Esta parte, como no la necesito, yo le voy a decir entonces que me dé uno nuevo. Le voy a decir que no me guarde y voy a volver a graficar aquí. En la entrada, como yo quiero salir en 3 dimensiones, voy a escribir la función. Para escribir la función aquí, yo me voy aquí al vértice superior, al vértice inferior izquierdo y activo mi teclado. Entonces voy a escribir la función, que era 4x cuadrado, le sumo y cuadrado, le sumo 1 y ya tengo mi función. Esta es la función. Recuerden que las curvas de nivel van a estar proyectadas en el plano de abajo. Entonces, si yo, por ejemplo, yo digo acá z igual a 2, a 2, ustedes pueden ver claramente de que esta figura con el plano azul celeste se está cortando. Para saber la curva de nivel aquí, qué es lo que se forma, uno pudiera mirarlo por aquí. Pero para verlo con más especificidad, se va uno aquí,
le dice intersección, escojo esta figura, y aquí se está presentando el corte de esta figura con esta. Ahora yo vengo y les pregunto, ¿cómo se llama la figura que está moradita allí? ¿Qué nombre recibe con respecto a las cuádricas? Esta. Un paraboloide, ¿cierto? Si yo vengo y le doy otro valor aquí, por ejemplo, z igual a 3, a mí me da otro plano. Y si yo ahora digo, bueno, yo quiero hallar la intersección de este con el nuevo plano, observen de que en todo caso aquí se me está formando una curva de nivel acá y otra curva de nivel acá. Yo pudiera en todo caso oscurecer esto y oscurecer... No, ya. Con estas dos, miren. Y aquí se están viendo claramente una curva de nivel y otra curva de nivel. Ahora vengo y les pregunto, ¿estas curvas que se están formando aquí son circunferencias o son elipses? ¿Qué me pueden responder ustedes? ¿Son circunferencias, sí o no? Bueno, está bien, no hablen. Volvamos entonces. Entonces ahora vamos a resolver esto aquí. ¿Cómo se resuelve esto? Lo primero que ustedes tienen que hacer es que a la función h de x, y, ustedes la van a llamar k. Recuerden que k es un valor que debe pertenecer al rango de la función h de x, y. Porque si no pertenece al rango no tiene sentido. Así que yo puedo escribir que k es igual a 4x cuadrado más y al cuadrado más 1. Ya cuando tengo yo esa expresión descrita de esa manera, voy a tomar otra hoja, yo la voy a reescribir. Y ustedes dirán, ¿y cómo es esto, profesor? Bueno, voy a escribir acá 4x cuadrado más y al cuadrado más 1 igual a k. Lo que hice fue que intercambié porque es lo mismo. Y ahora este 1 que está aquí lo voy a pasar para este lado. Y me queda 4x cuadrado más y cuadrado va a ser igual a k menos 1. Pero como les había dicho yo, se estaban formando elipses, que eran las gráficas que yo les estaba diciendo. Y para que esto sea un elipse, la ecuación de un elipse, de acuerdo a lo que nosotros vimos en álgebra o en cálculo 1, tiene la ecuación x al cuadrado más a al cuadrado y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1 cuando a es mayor que b y el semieje a está en el eje x. O viceversa, aquí está el b y aquí está el a cuando está en el eje y. ¿Qué indica esto? Que para que esto sea igual a esta expresión que es la fórmula original, yo tengo que dividir todo por k menos 1. Entonces yo voy a dividir todo por k menos 1. Así que me queda 4x al cuadrado sobre k menos 1 más y al cuadrado sobre k menos 1 igual a k menos 1 dividido entre k menos 1. Al simplificar k menos 1 con k menos 1 ya me aparece el 1 que yo necesito aquí. Entonces yo puedo escribir aquí 4x al cuadrado sobre k menos 1 más y al cuadrado sobre k menos 1 igual a 1. Lo único que me está estorbando es este 4, pero ese 4 lo puedo pasar dividiendo acá. Quiere decir que aquí yo puedo escribir, perdonen el color, aquí yo puedo escribir x al cuadrado sobre k menos 1 sobre 4 más y al cuadrado sobre k menos 1 igual a 1. Entonces ustedes dicen, profesor, pero aquí dice que esto está al cuadrado y esto está al cuadrado. Bueno, lo escribimos como una raíz. ¿Cómo lo voy a escribir? Lo voy a escribir de este lado. Y digo x al cuadrado sobre. Entonces escribo, pongan mucha atención, la raíz de k menos 1 partido en 2 elevado al cuadrado, más y al cuadrado sobre la raíz
de k menos 1 elevado al cuadrado. Y eso es igual a 1. Quiere decir claramente de que la raíz de k menos 1 es mayor que la raíz de k menos 1 dividida por 2. Y como este es este, quiere decir que el eje mayor de la elipse está en el eje Y. Eso les va a dar pie a ustedes para poder construir entonces la ecuación de la elipse. ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Darle ciertos valores para poder graficar. Entonces ustedes le dan valores que estén en el rango de la función. No pueden darle valores negativos, ni le pueden dar valores 0. Tampoco le pueden dar valor 1, porque si le dan un valor de 1, a lo que ustedes tienen 1 menos 1 aquí, esto se hace 0, y la división por 0 no está definida. Ya como ustedes tienen esto, entonces ustedes dicen, entonces yo puedo sustituir k a partir de el número 2, el 3, el 4, el 5, puntos suspensivos, y así yo voy formando la elipse. Algunos de ustedes dirán, profesor, pero ¿cómo sería en todo caso la gráfica de esas curvas de nivel? Tendrían que estar representadas en un plano referencial R2. Uno viene e identifica, dice en todo caso aquí, este es el eje Y, este es el eje X, y voy a graficar. Entonces, por ejemplo, yo puedo escoger un valor aquí de lo más sencillo. Por ejemplo, ¿qué tal si k es igual a 2? El primero. Entonces, yo sustituyendo acá, en k igual a 2, 2 menos 1 es 1. Entonces, aquí me queda 1 partido en 2 al cuadrado. Entonces me queda x al cuadrado sobre 1 partido en 2 al cuadrado. Más. Luego me queda aquí 2 menos 1 es 1 y raíz de 1 es 1. Me queda 1 al cuadrado. Entonces yo digo acá, y al cuadrado sobre 1 al cuadrado es igual a 1. Entonces, ¿cómo se graficaría? 1 es mayor que un medio, entonces yo digo, voy a graficar 1. Vamos a suponer que cada 5 rayitas es 1. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el 1. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el menos 1. Un medio, que sería este, sería la mitad. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Estaría aquí en la mitad. Y aquí 1, 2 estaría aquí. Vamos a ponerlo bien. Sería aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces ustedes lo único que tendrían que hacer es, voy a trazar la elipse. Entonces la elipse estaría por aquí, sigue por aquí, sigue por aquí, sigue por aquí. Y aquí tienen la primera curva de nivel cuando k igual a 2. Y así van construyendo, y va la segunda, y va la tercera, y va la cuarta. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿cuántas curvas de nivel tenemos que hacer, profesor? Con 4 o 5 curvas de nivel es más que suficiente. Preguntas al respecto. Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar acá. Voy a tomar otra hoja. Y vamos a empezar ahora la parte de lo que se llama los límites. Y continuidad de funciones campo escalar. Subrayamos. Entonces vamos primero a definir una función donde el operador es el límite. Entonces voy a colocar por acá definición. Esto no les va a parecer nada distinto a los límites que ustedes estudiaron en cálculo 1. Es muy parecido. Entonces dice así, sea f de x, y, es decir, una función de dos variables, cuyo dominio, y lo voy a denotar d,
contiene puntos arbitrarios cercanos a el punto A, B. Recuerden que como estamos hablando de dos dimensiones, yo tengo que colocar puntos que tengan dos coordenadas. Punto y seguido. Entonces, decimos que el límite, recuerden que la palabra límite lleva acento en la I, que el límite de la función f de xy, esta que está aquí, cuando x, y tiende a b, es el valor de L. Y se escribe como dos puntos. Entonces ustedes van a escribir límite cuando xy tiende a, b de la función f de xy igual a L. Esta es la estructura de lo que nosotros vamos a considerar el límite de una función campo escalar. Ahora, esto tiene una demostración, una justificación. Y esto es, se escribe de esta manera, si para todo número épsilon que sea positivo, debe existir un delta que también es positivo, tal que se debe verificar que si yo tengo un par ordenado xy que pertenece al dominio de la función, 0 va a ser menor que xy menor que a, b menor que el delta, lo que va a implicar de que la función, al restarle el valor del límite, es menor que el épsilon. Y resulta que esto es lo otro que se tiene que verificar. Recuerden que este símbolo que está aquí significa para todo. Y eso lo deben haber visto ustedes en los cuantificadores existenciales y los cuantificadores universales en álgebra 1. Y este que está aquí es el cuantificador que se denomina existe. Y cuando dice existe, por lo menos uno o más. Entonces, la idea es que ustedes tienen un límite y el límite existe siempre y cuando se verifica lo que está dentro de esa expresión. Ahora ustedes podrían decir, geométricamente, ¿cómo sería eso, profesor? Les voy a explicar porque estamos en un espacio R2. Yo puedo tener aquí un sistema referencial de dos dimensiones. Y nosotros ya hicimos algo parecido con esto. Yo tengo aquí el eje Y y tengo aquí el eje X. Y yo aquí voy a dibujar una región. Esa región que yo estoy dibujando aquí es el dominio de la función. Este es el dominio de la función D. Pero en el dominio de la función yo voy a hacer un pequeño subconjunto aquí chiquitito. Y lo voy a abrir aquí. Vamos a verlo aquí. Y ese subconjunto va a tener para nosotros un centro y un radio. Si nosotros lo vemos en perspectiva, desde aquí hasta aquí, ese es el radio. Desde aquí hasta aquí, eso es delta. Ese es el valor del radio. Y ustedes dirán, profesor, ¿y qué va a representar para nosotros este puntito que está aquí?
Ese puntito que está aquí es el punto de coordenadas A, B. Y ustedes dicen, profesor, ¿y dónde estará el XY? Recuerden, este puntito es el AB. Quiere decir que si yo lo proyecto en la parte de abajo aquí, en esa parte de abajo, aquí yo voy a obtener que este es A. Pero si yo ahora vengo y lo proyecto para acá, el valor de esa proyección aquí me está dando a mí como valor el B. Y ustedes dirían, ¿y dónde estaría el XY del cual usted está hablando aquí, profesor? El XY lo voy a poner en azul. El XY para nosotros pudiera estar, por ejemplo, aquí. Este es el XY. Entonces, resulta y acontece que yo voy a dibujar aquí otra recta. Y esa recta que estoy dibujando yo allí es la recta real. ¿Qué indica esto? Que cuando yo a esto, yo le aplico la función, esto se me va aquí a un puntito acá. Es decir, este punto tiene una imagen. Esa imagen la hallo yo por medio de la función f de xy que se lo apliqué al valor xy que yo tengo aquí. Y ese valor que me da aquí es precisamente el L. ¿Cuál L? El que yo tengo acá. De tal forma que yo puedo tener por arriba y puedo tener por debajo un L que yo le voy a sumar un épsilon y un L que yo le voy a restar un épsilon. Recuerden, épsilon. Y esto es un número que debe ser positivo. Y este es delta, que es otro número que también debe ser positivo. Y esa es la ejemplificación de lo que nosotros tenemos como límite. Sé que parece de pronto abstracto, pero esto no tiene mayor dificultad. Vamos a analizar un ejemplo para que ustedes lo vean. Vamos a suponer que yo les digo a ustedes, demostrar que el límite cuando xy tiende a 0,0 de la función x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado no existe. Recuerden que cuando ustedes vieron álgebra, el no existe se escribe una e al revés y se le pasa una rayita. Esto significa en álgebra que no existe. Entonces, yo vengo y les digo, ¿qué sería lo primero que yo tengo que estudiar aquí? Porque resulta que xy tiende a 0, 0 y me dice acá que esto no existe. Entonces, uno dice, bueno, profesor, voy a colocar por acá solución. Voy a hacer todo explicadito aquí y creo que va a ser el único ejercicio que voy a explicar para que lo vayan entendiendo claro. Resulta que yo puedo tener un sistema referencial de 2 dimensiones. ¿Ok? Y voy a dibujar, por ejemplo, el eje Y lo voy a hacer en celeste o azul. Vamos a hacerlo más centrado. Y el eje X lo voy a hacer en rojo. Y lo voy a identificar. Y digo, este es mi eje X y este que está acá es mi eje Y. Resulta de que XY, si ustedes ven acá, tiende a 0, 0. Y resulta que el 0, 0 está aquí. Ese es el 0, 0. Entonces, si nosotros visualizamos el 0, 0, ¿de cuántas formas yo me puedo acercar? Ustedes dirían, profesor, yo me puedo acercar por arriba. O me puedo acercar por debajo. O me puedo acercar por la derecha. O me puedo acercar por la izquierda.
Es decir, que existen 4 formas de yo poder acercarme al 0, 0, y el 0, 0 está aquí. ¿Cierto? Aquí. Si eso es cierto, entonces, primero, voy a anotarlo acá, nos acercamos a 0,0, que es esto, ¿cierto? 0,0 por el eje X. El eje X es este que está aquí. Entonces ustedes dicen, pero en el eje X no hay altura. Quiere decir que la función f de x, y, el y se hace 0, porque estoy acercándome por el eje X. Si eso es cierto, es porque y es igual a 0. Quiere decir que yo tengo aquí que x, 0, y lo voy a sustituir en la función, y la función es esta que está aquí. Esta es la función f de x. Entonces yo digo, entonces aquí me queda x al cuadrado menos 0 al cuadrado sobre x al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Cuánto me da el resultado de arriba? X cuadrado. ¿Cuánto me da el resultado de abajo? X al cuadrado. Y si yo simplifico x cuadrado con x cuadrado, ¿cuánto me da el resultado? Me da 1. Quiere decir que la función f de x, cuando yo me estoy moviendo en el eje X, va a tender a ser 1, que es el resultado que me dio aquí. Y eso se va a cumplir para todo X que pertenece a los reales. Por supuesto, X tiene que ser diferente de 0 porque es el origen. ¿Ok? Nos acercamos a 0, 0 por el eje X. Lo voy a marcar aquí. Ahora digo yo acá, segundo. Nos acercamos al 0, 0 por el eje Y. Recuerden que el eje Y es el que nosotros marcamos en azul. Si nosotros nos acercamos al eje Y, en el eje Y X vale 0. Entonces, la función f de x, la función f de x la tengo que estudiar cuando x vale 0. Quiere decir que si yo sustituyo 0, y, eso me da como resultado 0 al cuadrado menos y al cuadrado sobre 0 al cuadrado más y al cuadrado. ¿Cuánto me da arriba? Menos y al cuadrado. ¿Cuánto me da abajo? Y al cuadrado. Y si yo simplifico y cuadrado con y cuadrado, el resultado me da menos 1. ¿Qué quiere decir? Que la función f de x tiende a ser menos 1. ¿Ok? Ahora yo vengo y les pregunto algo. ¿Cuánto nos dio aquí que la función tendía cuando me movía por el eje X? 1. ¿Y cuánto me está dando aquí cuando me estoy moviendo con el eje Y? Menos 1. Y les pregunto, ¿1 es igual a menos 1? ¿Son iguales? La respuesta es no. Entonces, como no son iguales, entonces ustedes dicen, ¿cómo los límites no son iguales? Entonces, el límite no existe. Ya que tiene que ser único. Y cuando digo único, es un solo valor. Ahora ustedes dirán, profesor, pero es que este análisis es medio extraño. ¿Cómo lo voy a hacer yo así? Bueno, hay un método que es el que le voy a explicar.
hay un método para resolver que se llama límites iterados. ¿Ok? Recordando siempre que cuando yo voy a calcular el límite de una función, el límite tiene que ser el mismo valor. Si no da el mismo valor, entonces no existe. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué, profesor? Porque resulta que ¿qué valor voy a poner yo aquí en L? Tendría que poner 1 y menos 1 y decir, y como ustedes ven aquí, la curva de la función llega a un solo punto y es este L. Y este L que está aquí, lo voy a colocar, es único, es uno solo, no hay más. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y cómo se calcula esto? Les voy a explicar para que vean lo sencillito que es esto. Resulta que a mí me están pidiendo que determine el límite cuando xy tiende a 0,0 de x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Yo quiero saber cómo es esto y voy a aplicar el método de iterado. Entonces, la primera iteración, ¿cómo se hace? Se hace así, pongan atención. Se escribe el límite. Se escoge cuando x igual a 0. Se abre un corchete y ahora se aplica el límite cuando y tiende a 0. Si aquí fuera 1 y aquí fuera 2, aquí tendría que haber 1 y aquí 2. Y escribo mi función. Es decir, que voy a aplicar el límite iteradamente, reiteradamente. Cuando yo estoy calculando aquí el límite, lo estoy calculando con la variable y. Quiere decir que aquí x se va a comportar como una constante. ¿Ok? No olviden eso. Aquí, dentro del corchete, x se está comportando como una constante. Eso va a ocurrir si yo no quito los corchetes. Entonces yo vuelvo a escribir igual. Vuelvo a escribir límite. Vuelvo a decir cuando x tiende a 0. Abro el corchete. Límite cuando y tiende a 0. Si y tiende a 0 y x se comporta como constante, el resultado me da x al cuadrado sobre x al cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando yo evalúo aquí es como si yo dijera menos 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Yo saco las cuentas, no puedo quitar los corchetes. Quiere decir que yo escribo por acá límite cuando x tiende a 0, dejo mi corchete, x cuadrado menos 0 cuadrado es x cuadrado. Y x cuadrado más 0 cuadrado es x cuadrado. Y ahora tengo que simplificar. Al simplificar x cuadrado con x cuadrado, yo vuelvo a escribir mi límite cuando x tiende a 0. Dejo mi corchete y escribo lo que queda. Ahora yo quito los corchetes y escribo lo que me queda. Y digo límite cuando x tiende a 0 de 1. Y el límite cuando x tiende a 0 de una constante es la constante. Es decir, que me dio el 1. Ese 1 que tengo acá es el mismo 1 que yo tengo acá. Ahora yo voy a hacer el otro iterado. Voy a colocar acá otro iterado. Y ustedes dirán, ¿y cómo es esto, profesor? Si aquí comencé con x y seguí con y, ahora voy a comenzar con y sigo con x. Entonces yo digo, límite, cuando y tiende a 0, abro corchete, del límite, cuando x tiende a 0, de x al cuadrado menos y al cuadrado, sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Si ustedes pueden ver aquí, la variable es x, pero en este caso la variable era y. Quiere decir que si aquí la variable es x, es porque y se comporta como una constante. No deben quitar los corchetes y deben decir límite cuando y tiende a 0, abren su corchete
y sacan la cuenta. Si x tiende a 0, aquí me queda 0 al cuadrado menos y al cuadrado. Y es una constante. Aquí 0 al cuadrado más y al cuadrado. Todavía aquí no se puede quitar los corchetes. Sigo por acá. Y digo límite cuando y tiende a 0. 0 menos y cuadrado me queda en corchete, no lo puedo quitar todavía, y cuadrado sobre y cuadrado. ¿Por qué? Porque el 0 no suma ni resta. Si yo ahora simplifico este y con este y, lo que me está quedando es el límite cuando y tiende a 0, corchete. ¿Qué me quedó dentro del corchete? Menos 1. Ahora, en el próximo paso, sí quito los corchetes. Quiere decir que el límite cuando y tiende a 0 me va a quedar de menos 1. El límite de una constante cuando y tiende a lo que sea es la constante. ¿Cuánto me dio aquí? Menos 1. ¿Cuánto me dio aquí? 1. Y resulta que el límite tiene que ser único. Entonces ustedes dicen, como 1 es diferente de menos 1, entonces no existe el límite cuando xy tiende a 0,0. Preguntas al respecto. No, profe, se entiende. Ok, perfecto. Entonces, esta es la idea de usar los iterados. ¿Habrá otra metodología para poder hacer esto? Sí. Fíjense que aquí yo acabo de escribirle a ustedes el método de límites iterados. Ahora voy a colocar por acá el método de límites direccionales. Y este lo vamos a subrayar. Entonces, para poder estudiar esto, voy a estudiar un límite, que es lo más fácil. ¿Ok? Vamos a suponer que yo les pido a ustedes que me determinen el límite cuando xy tiende a 0, 0, y voy a escribir otra función acá. Esa función que voy a escribir va a ser x por y dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado. Recuerden, esto es la función f de x. Muchos de ustedes dirán, profesor, ¿y el direccional siempre se puede aplicar? Hay veces que no da el resultado. Entonces uno dice, bueno, no puedo comprobar con el direccional, voy a utilizar el iterado. No me funciona el iterado, voy a trabajar con una sustitución trigonométrica. No me funciona la sustitución trigonométrica, voy a trabajar con un límite paramétrico. Y así sucesivamente. Entonces vamos a ver cómo es que se hace este límite direccional. Entonces voy a tomar, bueno, vamos a escribirlo por aquí para llenar este espacio. Resulta que les voy a hacer una pregunta. Si xy está tendiendo a 0, 0, es porque cuando yo hago un sistema referencial de 2 dimensiones y yo lo identifico, digo, este es mi eje y este es mi eje x, es porque el valor 0, 0 está aquí. Entonces, yo me puedo acercar por aquí, vamos a hacerlo en otro color. Yo me puedo acercar por aquí, por la derecha. Me puedo acercar por aquí, por la izquierda. Me puedo acercar por arriba, me puedo acercar por abajo,
Pero alguien se ha preguntado si yo me puedo acercar por otra recta. Vamos a trazarla de otro color. Yo me podría acercar por esta recta, de tal manera que yo diga, ah, me voy a acercar por arriba de esta recta o por debajo de esta recta. Y resulta que esta recta que está aquí es la recta y igual a x. Y ustedes dicen, ¿por qué? Claro, porque si yo tengo la recta y igual a x, yo pregunto, si x vale 0, ¿cuánto vale y? 0. Quiere decir que es el par 0, 0 y ese está aquí. Es decir, que esta recta también puede escogerse para estudiar. Entonces ustedes dirán, ¿y cómo se hace entonces, profesor? Bueno, nosotros volvemos a escribir el límite y decimos límite cuando xy tiende a 0,0 y voy a escribir la función que es x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces aquí es x por y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Indudablemente que si uno va a determinar este límite, si xy tiende a 0, 0, arriba me queda 0 por 0. Y abajo me queda 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. 0 por 0 es 0. 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es 0. Y 0 sobre 0 para nosotros es una indeterminación. Como es una indeterminación, las indeterminaciones hay que romperlas. ¿Cómo se rompen? Aplicando el método de iterado o aplicando el método de límites direccionales. Como estamos estudiando direccionales, lo voy a hacer. Entonces yo vengo y les pregunto, la recta y igual a x, pasa por el origen. Indudablemente que sí, porque aquí lo acabamos de ver. Entonces, fíjense, como está pasando por el origen, porque de pronto aquí no puede ser 0, 0, sino 1, 2, uno tendría que buscar una curva que pase por 1, 2. Pero resulta que esta recta pasa por 0, 0. Entonces, ustedes vuelven a escribir el límite. Cuando xy tiende a 0, 0, de x por y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto lo van a escribir y pongan mucha atención. Como yo voy a cambiar y por x, donde va a estar el y, yo voy a escribir x. Es decir, que va a ser una sola variable. En otras palabras, este límite yo lo puedo escribir como el límite cuando x tiende a 0, ahora de una sola variable, de x. Pero el y, fíjense que es igual a x. Cojo x. El x sigue siendo x. Y el y lo cambio por x y me queda x cuadrado. Quiere decir que esto me da como resultado el límite cuando x tiende a 0. ¿Cuánto es x por x? Me da x al cuadrado. Y aquí, en esta parte que yo tengo, si tengo x cuadrado y x cuadrado, esto me da 2x al cuadrado. Entonces yo vengo y les pregunto, ¿yo puedo simplificar aquí este x cuadrado con este x cuadrado? Sí. Entonces aquí me va quedando que esto es igual al límite cuando x tiende a 0, arriba me quedó 1 y abajo me quedó 2. Es decir, esto es una constante. ¿Cuánto es el resultado del límite de una constante? La constante. Quiere decir que si nosotros observamos acá, el límite de la función nos está dando un medio. Quiere decir que f de xy tiende a ser 1 partido en 2 cuando xy tiende a 0, 0 por medio de la recta y igual a x. Uno pudiera decir, profesor, ¿y habrá alguna forma de que nosotros podamos visualizar esa expresión? Claro, observen esta función, x por y, x cuadrado más y cuadrado abajo. Me voy a ir un momentito aquí
a nuestro graficador estrella, que es el GeoGebra, y voy a borrar todo lo que tengo aquí. Y aquí estamos. Entonces voy a escribir aquí la función que tenemos. X por y lo voy a dividir entre x cuadrado más y al cuadrado. Y si ustedes ven la función que me está quedando, la función que me está quedando es la moradita. Miren. Voy a ampliarlo un poquito. Mírenla. Ahora ustedes dirán, profesor, pero me está molestando el plano. Vamos a quitar el plano. Esta expresión es la que me está dando la función. Ahora, resulta que cuando yo me estoy acercando al 0, que es este, ustedes dirán, ah, profesor, ¿y cuánto vale la función? Uno tendría que empezar a abrir y abrir y abrir, a ver cuánto vale. ¿Cuánto vale la altura? ¿Alguien me puede decir cuánto de aquí? Ustedes lo pueden ver, ¿cuánto es? 0,5, y ese es un medio. Quiere decir que esa es la mayor altura que toma la función cuando yo me estoy acercando a la función por aquí, por aquí, por aquí o por cualquier parte. Es decir, la parte de aquí, ese es el límite de la función en el origen. Ahora, ustedes dirán, bueno, profesor, pero resulta de que yo quiero ver cómo se hace eso con algún programa. Vamos a hacerlo con el Máxima, el cálculo, porque el Máxima me sirve más que graficar, es para hacer cálculos. ¿Dónde está? Aquí estamos. Esto que tengo aquí es un ejemplo, pero yo después se lo voy a escribir a ustedes para que vean. Entonces, yo voy a copiar esta misma instrucción que yo tengo acá, para no escribir mucho, control C, y me voy a ir aquí abajo, control V. Entonces voy a cambiar. Resulta que arriba sabemos que no me da n, sino que me da x elevado al cuadrado, es decir, x sombrerito. Y en la parte de abajo nosotros habíamos visto que me daba 2 que multiplica a x sombrerito al cuadrado. Entonces aquí voy a cambiar la variable, voy a colocar x, y aquí donde dice infinito voy a colocar que es 0. Voy a quitar lo que está aquí para que no me interrumpa. Y voy a copiar toda esta misma expresión y le digo control C. Me pongo al final, le digo fin, perdón, vamos aquí, escribo igual, escribo la misma expresión, pero le voy a quitar el apóstrofe porque el apóstrofe no me ayuda a evaluar. Cuando yo lo quito, me ayuda a evaluar. Si hemos escrito todo bien, me debe dar el resultado. Yo le digo control enter y si ustedes pueden ver, ya me está dando el resultado. Bueno, me está dando el resultado, pero no sé por qué no me escribe el límite en esta expresión. Vamos a ver si me falta algo. No. Está perfecto, pero no sé por qué no me está dando, pero pudiéramos revisarlo. ¿Cuánto me está dando el resultado aquí? Un medio. Lo voy a copiar aquí como texto y vamos a ver si lo puedo pegar en la opción que yo tengo en mi pizarra. Me voy a mi pizarra. Vamos a ver si me lo pega aquí como texto normal. Sí, me sirvió. Y si ustedes ven, aquí está la respuesta. Un medio, que es el valor que me está dando aquí. Les voy a dejar esta instrucción para que ustedes después practiquen. Vamos a hacer otro ejemplo y ya vamos cortando la clase aquí. Déjenme encender la luz de mi estudio. Entonces, yo les voy a escribir otra función y les voy a decir, yo quiero saber si el límite cuando xy tiende
a 0, 0 de x multiplicado por y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado existe. Yo quiero saber si eso es verdad. Entonces ustedes dirían, bueno, hay que hacer el cálculo, profesor, a ver cuánto me da. Ahora yo vengo y les pregunto. Voy a escribir por acá solución. Voy a escribir una ecuación y igual a mx. Y yo les pregunto, ¿esta ecuación que está aquí qué representa? Rectas, ¿cierto? ¿Y qué representa esta m que está aquí? La pendiente. Es decir, que esta m que está aquí yo la puedo reemplazar por números que pertenecen a los reales. Pueden ser fracciones, números negativos, raíces, lo que sea, pero son pendientes que pertenecen a los reales. Pueden ser positivas y negativas. Es decir, esto que está acá son rectas. Es una familia de rectas. Si eso es así, yo voy a aplicar el direccional. ¿Por qué? Porque resulta que si yo tomo que x vale 0 y ese 0 yo lo reemplazo aquí, 0 por cualquier constante me da 0. Es decir, que estas rectas, estas familias de rectas pasan por el origen de coordenadas. Si eso es cierto, yo vuelvo a escribir mi límite cuando xy tiende a 0, 0. Escribo mi función. Ya sabemos que la función es x por y al cuadrado. Entonces escribo x por y al cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Recuerden, la y la voy a cambiar por mx. ¿Por qué? Porque esta recta pasa por el origen. Entonces yo escribo límite y ahora no voy a escribir dos variables, sino solo una. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y podré escribir y? Claro, pero tendrían que despejar x y donde está x ustedes tendrían que escribir y partido en m. Entonces escribo x, que multiplica y cuadrado, pero y es mx y lo tengo que elevar al cuadrado. Todo dividido entre x cuadrado más y cuadrado, pero y cuadrado vale mx al cuadrado. Tengo que sacar las cuentas. Así que me queda que esto es el límite cuando x tiende a 0. Entonces, aquí me queda x, m cuadrado, x cuadrado sobre x cuadrado más m cuadrado, x cuadrado. Si ustedes pueden ver acá, yo puedo sacar factor común x cuadrado abajo y simplificar este con estos que están acá. Quiere decir que a la final lo que me está quedando aquí es el límite cuando x tiende a 0 de x que multiplica a m cuadrado sobre 1 más m al cuadrado. Ahora yo vengo y les pregunto en esta estructura que yo tengo aquí en esta expresión. Si x tiende a 0, ¿cuánto me da arriba? 0 que multiplica a m cuadrado sobre 1 más m cuadrado. Como m pertenece a los reales, 0 por cualquier número me da 0. Y 0 entre m al cuadrado me da 0. Quiere decir que aparentemente la función f de x tiende a ser 0. ¿Cuándo? Cuando xy tiende a 0, 0. La única forma de poder visualizar esto es haciendo la gráfica de la función. Entonces, vamos a hacer la gráfica de esa función para ir cerrando esta parte. Vamos a borrar esto que no nos hace falta. Y vamos a quitar este plano que no me hace falta. Y voy a escribir aquí la función. Ya sabemos que la función es x que multiplica a y al cuadrado. Y todo eso que yo tengo allí lo voy a dividir, perdón, aquí. No sé qué pasó, ya va, déjeme volver a escribir. Aquí, voy a borrar esto.
aquí sería x que multiplica y cuadrado. Y todo eso va a quedar dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado. Si ustedes pueden ver, la función que me está dando es esta. Ahora yo quiero que ustedes analicen. No importa si yo me acerco por el eje de aquí o por el eje de aquí. Por el eje de aquí o por el eje de aquí. ¿Cuánto da la imagen de la función en el centro? ¿Ah? Aquí en el centro, ¿cuánto me está dando? 0. ¿Por qué? Porque no hay altura. Si hubiese altura, estuviera por aquí arriba o por aquí abajo. Pero como ustedes pueden ver, la función se va acercando, tanto por aquí como por cualquier parte, al origen de coordenada. Y ese es el valor que a mí me está dando. No sé qué pasó, se fue el internet, pero volvió. Bueno, voy a detener la grabación.